Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. De igual forma quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta transmisión por estar pendiente de esta información. Señores, como sabemos, el doctor Santiago Nieto, una persona recta, honesta, que pues a lo largo de esta administración del presidente de la República, yo creo que ha sido uno de los que no tenemos ahora sí que ninguna queja, cumpliendo con su trabajo cabalmente como debe de ser. Y ante esta situación se le había invitado a esta entrevista con Adela Micha, que como ya sabemos, pues para invitados que ha tenido, que se han dedicado nada más a atacar al gobierno federal y pues tocando temas sensibles, pues para dejar mal pues a Morena y pues obviamente al presidente. Sin embargo, el día de hoy les presento parte de esta entrevista porque se me hizo muy buena, sobre todo porque el doctor Santiago Nieto pues da cátedra de todo lo que está haciendo la UIF hoy en día, que como sabemos antes se utilizaban para otras cosas, que hoy esta unidad de inteligencia financiera, señores, está haciendo su trabajo cabalmente, entregando, rindiendo cuentas y pues obviamente cancelando todas estas cuentas que tienen ahí pues ciertas irregularidades. Aprovechó también para hablar concretamente del caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que como sabemos pues está sin fuero, porque así es como está. Y de igual forma, un tema muy importante ahorita que estamos tocando la veda electoral, él comenta que todos los candidatos que están postulados para gobernador están siendo investigados por la unidad financiera, así tal cual. Ninguno se escapa. Él presenta cuáles son los puntos que ellos consideran de una calificación. Y obviamente los que salen pues ahí haciendo ruido son los que llevan una investigación. De igual forma, nada más para también tocar el tema, el presidente de la República pues le había dado en cierta forma una pauta al doctor Santiago Nieto, pues para no caer ahora sí que en pleito, como ya sabemos que la oposición busca cualquier cosa y argumentan que se está haciendo esto como un ataque político durante esta campaña electoral. Le pidió a Santiago Nieto hacer una pausa, pero él también aclara, como debe de ser, porque muchos medios de comunicación, de igual forma la oposición, estaban tocando el tema del gobernador de Tamaulipas, que simplemente era un ataque en su persona, y qué casualidad que ahorita que se derivan las elecciones. Pues no, esta investigación que se hizo por parte de la UIF ya tiene años, hablando más de un año, señores, que llevan esta investigación y pues obviamente se tiene que llevar a cabo y pues obviamente en estas épocas coincidió. Sin embargo, pues él aquí da todas las conclusiones y por qué se derivó. Pues casi 3 años, ¿no? Ya al frente de la UIF. ¿Qué balance haces, Santiago? Yo creo que es importante el aumento en el número de denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante las fiscalías locales. Un segundo tema, la aproximación con distintas áreas del Estado mexicano para trabajar de manera conjunta que antes no se tenía. Y eso va desde Secretaría de Seguridad, Sedena, Marina, Centro Nacional de Inteligencia, hasta la vinculación con los gobernadores, la generación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica y, bueno, recientemente el INE en los temas electorales. Yo creo que también un tema importante, un cuarto tema, sería la vinculación con el sector financiero para aumentar el número de congelamiento de cuentas. Tenemos más de 7,000 millones de pesos congelados, muchos de los cuales nadie reclama. Sobre todo en narcotráfico y trata de personas, nadie lo reclama y que creo que es importante que cambiemos la dinámica legal para efecto de poder utilizar ese dinero para el instituto, para devolver al pueblo lo robado, la tesorería de la federación, como sea. O sea, buscar algún mecanismo. Ahí está esa lana. Está ese dinero, en este momento se lo quedan los bancos y creo que sí valdría la pena hacer algo para poder utilizarlo para beneficio del Estado mexicano, máximo en las condiciones en las que vivimos por la pandemia y toda la contracción que hemos visto, ¿no? Bueno, pues se necesita. ¿No? Se necesita. Ahora, ¿cómo están trabajando juntos? ¿No? Todas las áreas, ahora que me dices con el INE, etcétera, ¿cómo están trabajando juntos? Bueno, con el INE, la ley desde el año 2014 obliga a que haya un convenio de colaboración entre el INE y la UIF para intercambio de información. Después, a propuesta de la consejera Humphrey,
para los temas de violencia política en contra de las mujeres, nos metimos a hacer dos anexos técnicos. Lorenzo Córdoba estuvo de acuerdo y al final fueron un anexo técnico para el procedimiento especial sancionador, incluyendo el tema de violencia política en contra de las mujeres, para algo muy importante, poder identificar la capacidad económica de los agresores. Okay. Claro, si alguien puede decir, bueno, es que es un presidente municipal en un municipio de Oaxaca perdido, sí, pero esa persona puede ser un cacique en la zona y eso hay que poderlo medir. O finalmente, si el INE o la Sala Regional Especializada les van a poner una sanción, esto tiene que ser con base en la capacidad económica real. Por otro lado, se hizo un anexo para tener intercambio de información, para tener modelos de riesgo, que trabajamos conjuntos entre el INE y la UIF, cada quien el suyo, pero digamos calibrándolos. Y, por ejemplo, nos mandaron el padrón de proveedores del INE para ver que no hubiera empresas fachada o factureras. Nos han mandado candidatas para revisar, les entregamos la información y, bueno, por supuesto, estamos en un tema importante respecto a 5 casos que ya en los grupos de trabajo se han estado planteando de posibles temas violatorios de la normatividad electoral. ¿Puedes adelantar algo? Prefiero no, pero sí tiene que ver con las candidaturas, tiene que ver con incluso consejeros o personas que reciben dinero para funcionarios que han recibido dinero de partidos políticos, temas de empresas fachada y factureras que terminan pagándole a grupos políticos para poder financiar campañas y lo que hacemos es, ellos o nosotros lo detectamos, intercambiamos la información, nosotros congelamos, ellos inician sus procedimientos de responsabilidad. Pero ustedes investigan sí solo si el INE se los pide. Tenemos en el modelo de riesgo, a ver, sí, hay 2 modelos, el reactivo, que es cuando el INE nos hace un requerimiento, o puede ser la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía General de la República, etcétera, o cuando de nuestro propio modelo de riesgo aparece algo que sea irregular. Ahora, el presidente sí me fue muy claro, me dijo, no quiero que haya una percepción de que se utiliza la UIF con un aspecto electoral y por tanto, si hay algo que se denuncie pasada la jornada electoral, pero si el INE, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República te requieren información, tú se las tienes que entregar. Ya, es que estoy pensando en un caso, por ejemplo, el de San Luis Potosí, el de Gallardo, ¿no? Del Partido Verde, que dicen pues que está involucrado en el narcotráfico, etcétera, etcétera, y es candidato a la gubernatura. ¿Se está investigando? Bueno, se está investigando honestamente a todas y todos los candidatos a gobernador. Todos. El modelo, estamos haciéndolo a través de un modelo de riesgo. Entonces, el INE pasa la información y lo que hacemos es introducir los nombres con algunas variables, candidatos, partidos, etcétera, y el modelo analiza 254 variables, desde la edad, el lugar de residencia, algún tipo de referente que haya tenido un banco, notas periodísticas, y con eso se les da una calificación de 0 a 10. Los que están más arriba, más cercanos al 10, hay más posibilidad de que haya un caso de lavado de dinero, y esos casos son los que le damos al INE para que ellos procesen. A partir de ahí, pues las autoridades electorales tendrán que ejercer sus funciones y nosotros, pasando el proceso, en los casos donde no hayamos denunciado, si tenemos casos de denuncias previas, podemos seguir con la operación. Ahora, a ver, Santiago, tú me dices, el presidente ha sido muy claro de que esto no se haga un uso electoral de la UIF, sí, pero los señalamientos van en ese sentido, ¿no? A la UIF. Se está haciendo un uso político y se hace un uso electoral de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué dices tú al respecto? A ver, es que tenemos que, primero que plantear quién lo dijo, ¿no? Sí, bueno, la oposición. Y algún sector de la oposición, tampoco la oposición en su conjunto. Básicamente viene esto de cabeza de vaca, de Lavalle, es decir, pero hay que ver el paso previo. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros llegamos a la administración, 2018, diciembre, con acuerdo de la Fiscalía General de la República, se hizo una primera investigación sobre el asunto de Odebrecht. Era un caso que para todos era una espina en el corazón en cuanto a que solamente México y Venezuela éramos los únicos países que no habíamos podido generar una acción en contra de los temas de corrupción y de cohecho internacional. Y aquí no se hicieron. Y aquí no se hicieron. Y el resultado fueron una serie de denuncias ante la Fiscalía y como sabemos la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión, una de ellas en contra del señor Lozoya, de su señora madre, etc. A partir de ahí, en una confesión de hechos propios, Emilio Lozoya plantea y acusa a 70 personas físicas y morales, pero ya para esto estamos hablando de que ya había pasado todo 2019, que había estado prófugo de la justicia una buena parte, que en 2020 se localizó, que había sido este proceso de testigo colaborador, de un criterio de oportunidad, y a partir de ahí nosotros hacemos la investigación. El caso de Cabeza de Vaca empieza en marzo del año 2020 con un requerimiento de la Fiscalía General de la República. No es algo que nosotros hayamos hecho de forma electoral. El proceso electoral empezó hasta septiembre. Las campañas electorales pues recientemente iniciaron. El asunto es que todo el procedimiento de procuración de justicia implica ciertos pasos, implica la obtención de información, tanto la que nosotros otorgamos como alguna que tiene que ser por control judicial, y eso hace que los procesos no sean tan rápidos. Llevan un tiempo, pero no hay una intencionalidad política. A ver, lo que sí queda, digamos, muy claro fue que desde nuestro punto de vista habían existido algunas irregularidades, por ejemplo en el caso de Cabeza de Vaca, por ejemplo en el caso de Lavalle, los casos se denunciaron
investigación, la Fiscalía encontró elementos suficientes y en un caso solicitó la declaración de procedencia y en otra pues vinculó a proceso. Pero no es que se trate de un tema o de un uso, digamos, electoral. Es simple y sencillamente los tiempos, el procedimiento. ¿Cuánto podemos confiar que la UIF es independiente, Santiago? A ver, creo que una premisa fundamental de las unidades de inteligencia, de acuerdo con la recomendación 29 de Gafi, es precisamente la autonomía técnica y de gestión. Sí, sin duda. Hay distintos tipos de unidad, digamos, y aquí el tema es que hay a veces la nuestra es una unidad administrativa, digamos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a veces son del Banco Central, y nosotros somos una unidad, ¿no? Creo que valdría la pena que tuviera una característica distinta. El PAN ha planteado que fuera un órgano constitucional autónomo, hay iniciativas, por ejemplo, de Morena, diciendo que sea un organismo más bien descentralizado, pero digamos, se ha planteado varias hay quien ha dicho, tiene que ser como el SAT, un organismo desconcentrado. Entonces, ha habido varias propuestas respecto a cómo tendría que operar la unidad. Ahorita está como hasta este momento está como está, y somos una unidad dependiente del secretario de Hacienda, que evidentemente depende del presidente de la República, del Ejecutivo Federal. Sin embargo, yo puedo decir que a mí lo que me han dicho es, salga quien salga. Y hemos estado pues denunciando casos de gobiernos de Morena, sí, por supuesto, gente vinculada, por ejemplo, al gobierno en el estado de Morelos, o tuvimos casos también vinculados con los administradores aduanales designados por este propio gobierno, y en un trabajo conjunto con Horacio Duarte y con Raquel Buenrostro, nos permitió mover a más de 10 administradores aduanales, donde encontrábamos cosas de empresas fachada que terminaban pagándoles sueldos y salarios, o a nombre de la mamá o del papá, etcétera, de empresas que al final del día tenían algún trato comercial con la aduana. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, en buen español se llaman corrupción, y es el tipo de cosas que hay que combatir, ¿no? Porque si estás de acuerdo conmigo, porque seguramente lo has escuchado, que dicen, es que la UIF tiene un zapato encima, ¿no? Si hablas, si eres oposición, si hablas mal, etcétera, etcétera, pues ya te mandan a la UIF, ¿no? Sí, pero más que a la UIF, nosotros lo que hacemos es entregar la información, y en muchos casos yo no puedo, digamos, medir cuál es la operatividad política, ¿no? Si en un caso, la presa La Boquilla, ¿no? Que eso fue de lo más cuestionado, nos solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que investiguemos a varias personas y encontramos irregularidades, pues se denuncian esas irregularidades. Si la Fiscalía va o pide algún tipo de información, o la Secretaría de la Función Pública, pues mi obligación es darle la información. Ahora, lo que creo que sí es importante es pues mantener de este mes una posición de que se tenga la confianza en que se está trabajando, además, no solamente en temas de corrupción política, que son muy importantes, sino en temas como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tema del narcotráfico, bueno, el ingreso de fentanilo al país, ¿no? Eso es recientemente Estados Unidos ha lanzado una política que involucra temas vinculados con México por el ingreso de fentanilo, y es algo que tenemos que combatir. Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, tenemos 19 organizaciones criminales de alto impacto en el país. Creo que todo este tipo de casos, a pesar de que los temas político-electorales resulten muchas veces más atractivos, el tema del, digamos, el desmantelar las estructuras financieras del narco es fundamental. O de la trata de personas. O de la trata, que es otro, sí, claro, que además es otro negocio multibillonario, ¿no? Sí, se habla de 150 billones de dólares de ganancias anuales en tema de trata de personas. Después del tráfico de drogas, muy similar al tráfico de armas, son las actividades delictivas más redituables en el sistema, digamos, en el ámbito criminal. Y de América Latina, pues estaríamos hablando que hay un 12%. Y México, desafortunadamente, tenemos problemas de turismo sexual infantil en algunos espacios, y es algo que evidentemente se tiene que combatir, ¿no? Ahora, a ver, Santiago, mencionabas a cabeza de vaca. Desde la UIF, ¿cómo va este proceso? Bueno, nosotros primero, esto empezó como en marzo del 2020, nos hicieron 3 requerimientos de información, vimos que había elementos suficientes para presentar la denuncia, se presentó una primera denuncia. Después, él se denunció aquí también, ¿no? En lo personal. Él planteó en Estados Unidos, contrató un despacho para generar una opinión negativa hacia la UIF y hacia mí en Estados Unidos. Lozoya sí en su momento me denunció, en su momento me denunciaron otras personas, no sé, César Duarte, pero en este momento Cabeza de Vaca, hasta donde yo sé, el tema ha sido reservado exclusivamente al asunto de la contratación del despacho, donde la esposa pagó estos $100,000 en depósito, ¿no? Y luego $1,650 por hora para llevar. Pero son carísimos los abogados allá. Es un cabildeo, por hora. Por un cabildeo, ¿no? Sí. Por un simple cabildeo con congresistas norteamericanos, con autoridades norteamericanas, de las agencias sobre todo, y es lo que dice el contrato, y yo le presenté una nueva denuncia porque en ese contrato viene la casa
del gobierno de Tamaulipas como el lugar donde sede del contrato y donde se recibirían, digamos, notificaciones. Y eso es utilizar un bien público pues, para fines privados. Si el tema es público, entonces lo que hay que ver de dónde sacó la señora los $100,000 que depositó para el inicio de esto, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Llegó a la fiscalía lo valoró, se presentó la denuncia, la solicitud de declaración de procedencia, la sección instructora lo avaló, llegó al pleno y en este momento estamos ahí. El Congreso del Estado de Tamaulipas presentó una controversia ante la Corte y mi interpretación de la Constitución de Tamaulipas es que lo que procedería es que el Congreso designara un gobernador sustituto. Pero evidentemente esto tendrá, uno, que resolverlo la Corte y dos, la decisión está en manos de la Fiscalía si solicita o no una vinculación a proceso. Desafortunadamente había dado la nota y pues también ahí para que Adela Micha pues esté pendiente, se haga una prueba. Había dado a conocer como parte de los protocolos de monitoreo y previsión. Informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad, yo no tengo nada que alegarle al doctor Santiago Nieto cuando hemos visto que ha trabajado de una manera fenomenal. Esperamos su pronta recuperación, obviamente, que lleve todas las indicaciones ante esta enfermedad, señores, que ya sabemos que pues nos ha dejado sin muchos mexicanos y poco a poco la estamos librando. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta buena entrevista que ha dado el doctor Santiago Nieto. Y volvemos a reiterar, esperamos su pronta recuperación y que siga haciendo este trabajo que yo creo que habla muy bien de él. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.